Hola a todos y a todas. En este video abordaremos el sistema autogestión guaraní desde el perfil de alumnos. El alumno ingresará a su autogestión haciendo uso de su usuario y su contraseña. Una vez dentro de su perfil, el sistema le brindará en su pantalla inicial una serie de opciones y funcionalidades para que autogestione su vida académica a lo largo de la cursada de su carrera. En el margen superior podemos encontrar las notificaciones de mensajes pendientes de lectura, la o las propuestas a las cuales el alumno se encuentre inscrito, los periodos lectivos y turnos de exámenes que se encuentren activos en ese momento, las encuestas pendientes de responder y la agenda de cursada y de exámenes del alumno. Dentro de las funcionalidades importantes que podemos mencionar del sistema autogestión guaraní es la posibilidad de que el alumno autogestione tanto su inscripción a materias como de exámenes. Desde la opción de inscripción a materias, el alumno autogestionará la inscripción a las actividades correspondientes de un determinado periodo lectivo. De esta manera, el sistema le ofrecerá las actividades disponibles para que el alumno se inscriba. Haciendo clic sobre una de ellas, el alumno podrá observar los datos del nombre de la comisión, la instancia a la cual puede acceder, la modalidad de cursado, el turno, el cupo, si se encuentra definido o no, y el horario de la misma. Al hacer clic sobre el botón de inscribirse, el alumno se inscribe en la actividad y a su vez esa banda horaria ocupada se carga en la agenda de cursado del mismo. Dentro de la opción de inscripción a exámenes, el alumno puede inscribirse a exámenes finales que debe rendir de esa propuesta formativa. Tenemos una opción de reportes que le brinda una serie de datos que pueden ser útiles en la vida del estudiante, como son su actuación provisoria, su agenda, su historia académica, sus inasistencias, sus inscripciones, su cronograma de evaluaciones, la oferta de comisiones, el plan de estudio de la propuesta, el seguimiento de solicitud de título en la Secretaría de Educación, el seguimiento de su tesis, el reporte de solicitudes de readmisión y el promedio y porcentaje de avance en la carrera. Por ejemplo, si hacemos clic sobre el reporte de mis inscripciones, el sistema nos permitirá visualizar la inscripción a cursada que ha realizado el alumno. Tenemos la opción de encuestas, en la cual el alumno puede consultar las encuestas pendientes a responder y las que ya se encuentran respondidas. La opción de trámites, que le permite autogestionar al alumno trámites que puede realizar de manera personal, como son el de orientación, el de solicitar constancias y certificados, el de preinscripción a propuestas, que le permitirá al alumno preinscribirse a propuestas formativas que le brinde la institución a la cual él es alumno, solicitar certificaciones, la reasignación de optativas, la convocatoria a becas o la descarga de su analítico y diploma digital. Una opción de datos personales que le permite tener actualizados los datos personales del alumno a lo largo de toda su vida académica, y una opción de cursos en el cual, si el alumno se encuentra inscrito en algún curso que brinda la institución, le permitirá autogestionar el mismo.